¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Hoy me tiró un anuncio recién de que se iba a eliminar a alguien. Nadie se salió, ¿cierto? ¿Está todo normal? ¿Que alguien que se haya caído? Ya. ¿Me ven, cierto? Sí. Ya. Sí. Bien. Bien, estimados y estimadas, vamos a comenzar este taller. Va a quedar grabado, por lo tanto, para aquellas personas que por cualquier eventualidad, razón, circunstancia, no pueden estar en este taller sincrónico, lo puedan después ver. ¿Ya? La idea es que yo lo pueda compartir en Educa, o sea, el profesor lo pueda compartir en Educa y que podamos, y que puedan acceder a él las veces que quieran. A su vez también comentarles, bueno, ya me imagino que ya hemos tenido otros acompañamientos, ustedes son ya de tercer año, por lo tanto ya me deben ubicar, me deben conocer. He estado en algunos acompañamientos años anteriores, algunos se han visto un poco trastocados por las movilizaciones, pero obviamente siempre he estado en la instancia de guiarles y ayudarles en el acompañamiento. De más está decirles, obviamente, que está a la disposición para poder retroalimentar. Ya vamos a hacer este taller con el objetivo un poco de refrescar la memoria con respecto a lo que es el ensayo como texto argumentativo, de poder ver algunos conceptos importantes, de poder abordarlo desde la perspectiva crítica de lo que significa escribir en la universidad, que es distinto a la escritura en otros contextos, que es más instrumental, digamos, este caso en educación superior es mucho más crítica, más analítica, más en profundidad. Y el ensayo sí es un texto que genera esta posibilidad de poder criticar. Pero obviamente la crítica siempre con sustento. Aquí hay una importante salvedad con respecto a la postura crítica argumentativa de tener siempre una fuente confiable, una fuente bibliográfica que sustente lo que yo estoy diciendo. O sea, si yo estoy en contra o a favor de algo, tengo que saber argumentar el porqué, saber fundamentar, porque eso le da un soporte importante a mi texto. Por lo tanto, poco a poco ustedes deben ir teniendo esta capacidad, ustedes ya, como lo explicaba hace un minuto, ustedes ya llevan en un trecho avanzado, entonces es importante que lo puedan sostener, importante que puedan generar estos espacios de comentario, de crítica y de reflexión pedagógica y en torno a los contenidos, en torno a la información que ustedes van analizando. Aunque ya me conoce, mi nombre es Juan David Salazar, profesor de castellano. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? O bien el micrófono desactivado. O sea, activado, perdón. Pertenezco a la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional que pertenece a la Vicerrectoría Académica, y mi objetivo es poder desarrollar o trabajar para el desarrollo de ciertas habilidades, en este caso habilidades comunicativas de carácter oral, escrito y multimodal. Y hoy día vamos a abordar esta perspectiva de lo que es un ensayo. Yo sé que ustedes años anteriores han escrito ensayos, por lo tanto ya tienen una idea, pero vamos a ir viendo algunos elementos que ustedes deben considerar o en cierto modo también deben recordar en la medida en que escriben un texto argumentativo. Primero, Daniel Cassani, en un texto llamado se me olvidó el nombre, pero en este caso, Las cosas del decir, perdón, sostiene que escribir es el acto comunicativo más complejo que existe, una cita literal, porque involucra tres elementos fundamentales. Y esto tiene que ver un poco con el sentido, con el sustento de una escritura, que es el pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Por lo tanto, Cassani nos menciona acá estos tres elementos porque él plantea desde su perspectiva epistémica, digamos, que la escritura se transforma en un elemento fundamental y que describe y que tiene que hacernos sentido, en cierto modo.
Es decir, cuando nosotros hablamos de escritura, en este caso escritura de ensayos, escritura de textos de informe, habla de un acto cognitivo, es decir, que va a generar un conocimiento en nosotros. Por lo tanto, involucra estos tres elementos: el pensamiento, el lenguaje y la interpretación de la realidad, es decir, cómo nosotros podemos interpretar el mundo, cómo nosotros podemos generar ideas, cómo nosotros podemos desarrollar ciertas formas de ver y describir esta realidad que nos circunda, y cómo nosotros vamos a poder ir viendo estos elementos a partir de una perspectiva personal, pero bien argumentada. Por lo tanto, parto diciendo siempre esto, que escribir no es fácil. Escribir no es un acto que yo lo pueda desarrollar de manera fácil, sino que tengo que tener la capacidad de poder planificar lo que voy a escribir, tener las ideas claras con respecto a lo que voy a decir, y eso obviamente toma tiempo, y eso obviamente toma también canalizar estas ideas y poder transcribirlas en un papel o en un procesador de texto o en el Word, donde usted escriba. Cuesta a veces y hay que tener un cierto proceso. Paréntesis, dudas, consultas, usted me interrumpe. Tiene toda la autorización para interrumpirme mientras yo esté hablando, porque lo que pasa es que en este programa, en el Meet, yo no puedo ver el chat directamente. Entonces, si alguien me pregunta algo en el chat, mejor yo prefiero que me lo haga a través del audio, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda o consulta por ahí, me la puede ir haciendo, vamos avanzando. Y si no, al final de toda la presentación, ahí podemos resolver las dudas, etc. Algunas aproximaciones del concepto de ensayo. Michel de Montaigne empleó este concepto por primera vez, el concepto de ensayos, en un intento, como dice ahí, de describir lo que en su opinión caracterizaba la escritura de sus libros, ¿ya? Por lo tanto, él plantea esto como una especie de intento de describir lo que él escribía, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ahí apareció la primera aproximación, digamos, a la palabra ensayo. Ensayo, obviamente, hoy en día nosotros ya conocemos que es un género literario, en algunos casos también del ámbito no literario, y que tiene una cabida importante, pero es un género relativamente nuevo. O sea, si nosotros vemos ahí el concepto, obviamente, nos suena a mucha historia, pero obviamente el concepto de ensayo, la aceptación que tiene el ensayo en el ámbito académico, digamos, no es muy antiguo, digamos. Por lo tanto, es un concepto que antiguamente era un poco sospechoso con respecto a quienes escribían, porque tiene algunas características. Por ejemplo, que yo para ser un ensayista no tengo que ser un especialista. Yo puedo escribir lo que yo quiera escribir, solamente tengo que saber de lo que estoy hablando, argumentar, fundamentar y tratar de persuadir y convencer, que ese es el objetivo fundamental. Según el diccionario del uso del español de María Moliner, habla acerca del ensayo como una composición literaria constituida por meditaciones del autor sobre un tema más o menos profundo, pero sin sistematización filosófica, es decir, sin una profundización. Aquí se comienza más o menos a perfilar lo que yo le estoy diciendo. Un ensayista no necesariamente va a hacer no va a hacer una sistematización filosófica, no va a hacer un análisis profundo, pero sí va a abordar una temática desde el punto de vista de la meditación, desde el punto de vista de la reflexión. Y la Real Academia Española de la Lengua plantea que es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar erudición. También se condice con lo que estoy diciendo, es decir, sin la necesidad de mostrarse especialista en algo. Es decir, el ensayo es bastante libre en su postura, es bastante libre en su escritura, en su forma de plantear las ideas, en su forma de redactarse. Entonces, obviamente va a ser un texto donde va a primar la no necesidad de ser especialista, va a primar, digamos, la meditación, la reflexión, los puntos de vista personales, el tratar de convencer, porque partamos de la base que el ensayo, a diferencia de un informe, es un texto argumentativo, por lo tanto lo que pretende en cierto modo es que se pueda convencer al otro a través de argumentos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ensayo? Una definición mucho más amplia. Dice: un ensayo académico es una clase de texto del género argumentativo, tal como le dije, en el que se expone,
se presenta y defiende un punto de vista, una postura sobre un tema, o se analiza un objeto en respuesta a una cuestión determinada. Esto se da mediante el planteamiento de una tesis y su justificación a través de razonamientos y evidencias, especialmente incluyendo ejemplos y referencias a fuentes confiables que la sustenten. Esta es como la definición más sistemática del concepto de ensayo, y si sacamos algunas ideas de ahí, podemos darnos cuenta que el ensayo en sí parte de la base que es un género argumentativo, se expone una postura sobre un tema, cualquier tema puede ser. Obviamente hay una tesis, que es en este caso la idea base que yo defiendo, a través de una justificación, a través de razonamientos, a través de evidencia, es decir, mostrar que yo tengo razón en lo que estoy diciendo, incluyendo ejemplos, referencias a fuentes bibliográficas o fuentes confiables. Entonces, el ensayo tiene una particularidad, tiene varias particularidades, mejor dicho, que en este caso nos va a permitir poder entenderla como un género personal, pero que involucra siempre un sustento epistemológico, un sustento relacionado con las fuentes bibliográficas, un sustento que me permita, convencer al otro. Si voy muy rápido me dicen, por si acaso, ¿ya? Yo sé que hay cosas que ustedes ya saben y manejan, pero obviamente dudas y consultas me las pueden ir haciendo. Según su propósito, existen varios tipos de ensayo. En este caso, aquí vamos a ver 3 tipos distintos y dejamos ahí en blanco el que deberíamos trabajar, o ustedes deberían trabajar en esta asignatura, que es más de carácter argumentativo, porque tienen que generar una reflexión importante. Primero tenemos el ensayo expositivo. Explica, describe, clasifica o define un objeto a la audiencia. Con frecuencia un ensayo expositivo incluye más de una de estas funciones, es decir, puede involucrar varios elementos. Esto tiene una relación más o menos con el ensayo descriptivo que ustedes daban o dan. En el momento que ustedes ingresan a la universidad, en su diagnóstico o producción de texto, ustedes escriben un ensayo que es descriptivo, pero en este caso lo que hacen es describir y exponer ideas, ¿ya? Por lo tanto, tiene esa particularidad. El ensayo argumentativo, que es el que estamos dándole importancia en este taller, plantea la postura crítica del escritor con respecto a un tema, el cual defiende, sustenta por medio de razonamientos y evidencias, ¿ya? Ese es el argumentativo, en el que le estamos dando cabida en este taller. Y el analítico dice que identifica los elementos de un objeto o un evento y la relación entre ellos, lo evalúa, deduce sus implicaciones y los presenta a la audiencia. Es decir, es como analizar las características de algo, ¿ya? En profundidad, da todas sus características, puede ser un objeto, una situación, un hecho, y se van relatando, se va contando en función de eso, ¿ya? Esos son los 3 tipos, digamos, de ensayos que nosotros podíamos abordar, pero vamos a darle espacio al ensayo argumentativo. Ahora, dentro de las características del ensayo, aquí hay varias cosas que son importantes de destacar. Primero, dice que existe subjetividad en el relato, al ser una reflexión, ¿ya? Es decir, uno puede decir, profesor, el ensayo es entonces objetivo, subjetivo, es subjetivo, ¿ya? Pero se sustenta, como dice ahí, en aspectos teóricos objetivos. Es decir, mi opinión yo la sustento en datos comprobables, datos que en cierto modo nos van a permitir darle una seriedad, una credibilidad a lo que yo estoy diciendo. Ahí tenemos algunas características. Dice ahí, carácter dialógico. El lector es partícipe del pensamiento del ensayista. ¿Alguien me podría decir, que esto incluso puede sonar un poquito contraproducente, por qué este tipo de texto tendría un carácter dialógico? Ustedes saben, dialógico viene de diálogo, y diálogo, si lo separamos, viene del dia y el logos, que es dia a través, logos, palabra. Por lo tanto, es a través de la palabra. ¿Cómo yo podría generar un diálogo a través de un ensayo? ¿Alguien me podría decir? Para no sentir que estoy hablando solo. Este sistema es frío, pero... Quizás haciendo preguntas y contestándolo dentro del mismo ensayo. Muy bien. ¿Tu nombre? Camila Medina.
Camila, muy bien, Camila. Haciendo preguntas. Ese es un recurso muy importante en el ensayo, ¿ya? Lo que se denomina las preguntas retóricas. Es decir, no necesito responderlas inmediatamente, sino lo que yo pretendo con esas preguntas retóricas es hacer una reflexión, que el lector la responda de una manera mental, a modo de reflexión, ¿ya? Por eso tiene un carácter dialógico. Muy bien. Normalmente el ensayo habla acerca de temas de actualidad. El ensayo problematiza su propio discurso. Esto quiere decir que el ensayo en sí aborda una problemática actual, una problemática que se está dando que sea contingente, que sea interesante. Todo lo que está pasando hoy día en Chile, en el mundo, digamos, con esta pandemia, obviamente yo creo que da mucho espacio a la reflexión. Cómo estamos enfrentando ustedes, futuros educadores, cómo estamos enfrentando la pandemia desde el punto de vista pedagógico, cómo enfrentaríamos nuestro quehacer pedagógico si esto se vuelve una práctica. ¿Se imaginan? De pronto, yo lo he pensado en algún minuto de reflexión, ¿qué pasaría si en algún minuto tuviésemos que dedicarnos y hacer nuestras clases desde esta mirada? ¿Cómo podríamos perfilar un nuevo formato? Tendríamos que se revolucionaría todo el sistema social y cultural del mundo, porque para empezar tendríamos que cambiar nuestra forma, nuestra metodología de hacer clases, y por otro lado también tendría que cambiar la dinámica, incluso los contratos de trabajo con los establecimientos educacionales, es decir, es una tremenda revolución. Entonces, eso podría ser un tema de actualidad, cómo nosotros nos proyectamos y generamos nuestras propias conclusiones y nuestras propias problematizaciones. ¿Ya? Profe, Dígame. una pregunta, lo que usted estaba hablando del carácter biológico, ¿de qué manera se puede desarrollar en el desarrollo del ensayo o también puede ir el inicio o en el final, por decirlo así? Claro, mira, tú lo puedes manejar desde los 3 elementos, porque incluso tú al título le puedes colocar una pregunta. Tú puedes partir con el título ya como una pregunta, y eso ya desafía al lector. Ya estás generando una pregunta inicial, incluso la tesis que tú plantees en la introducción la puedes desarrollar como una pregunta. Todo el desarrollo tú lo vas desafiando y le vas haciendo pequeños elementos, pequeños latigazos, entre comillas, del plano metafórico, cómo yo puedo ir desafiando al lector a través de pequeños comentarios o pequeñas preguntas. Incluso no necesariamente tiene que ser una pregunta, sino que tirar una frase que genere un impacto. Tirarle una frase y tirarle un pensamiento de algún autor, alguna idea. Juan David, agregar en ese sentido que, como tú bien dices, si bien es cierto, ya tenemos el tema de este ensayo, este puede ser titulado de la manera que ustedes decidan para lograr captar esa atención. Como dice Juan David, puede ser una pregunta, una controversia, lo que ustedes quieran. Pero es muy importante eso porque eso invita al lector a decir, ah, chuta, esto está interesante, quiero leerlo. No sé si me explico. Efectivamente. Muy bien. Sí. Por eso el ensayo tiene que ser un texto que de principio a fin tenga un lenguaje en particular, por eso hay tanta libertad para el ensayista. El ensayista es una persona, en el entendido que hay personas que se dedican al ensayo. Hay publicaciones científicas que tienen que ver con publicaciones ensayísticas. Entonces, el ensayista en sí es una persona que está, entre comillas, espoloneando, como se dice, ¿ya? Está motivando, está provocando, ¿ya? La acción del ensayista es provocativa, ¿ya? Provoca. Hay un escritor, Albert Camus, quien decía, en términos de la educación, que la educación, por ejemplo, debe estar continuamente motivada por ¿cómo se podría decir? Estar motivada con respecto a tratar de provocar al otro. ¿Ya? Eso es uno de los elementos importantes de la educación, que debería ser así.
¿ya? Debería ser así. Y este autor en algún minuto, después cuando ganó el premio Nobel de Literatura, le escribió una carta a su profesor. Le escribió una carta agradeciéndole, en realidad, de sus clases. Entonces, el ensayista es algo parecido, tiene que estar continuamente provocando, generando una provocación. Y esa provocación se logra a través de crear preguntas que no buscan una respuesta inmediata, pero que sí generan una reflexión, generando, entre comillas, entiéndase, la molestia del lector para decir, oye, ¿qué quiere decir con esto? Y a partir de eso, ir buscando la forma de mantenerlo. Ahora, hablamos de introducción, desarrollo, y la conclusión, obviamente la conclusión siempre va a ser abierta a la reflexión. O sea, la conclusión, yo le he explicado en algún minuto, en algún momento, si hicimos algún informes, un taller sobre el informe en algún minuto, que la conclusión también aborda una nueva reflexión, aprendizajes, nuevos hallazgos, y eso también es una provocación para el lector también. Así que hay que tener en cuenta que desde el título hasta la última palabra de la conclusión debe ser o generar este diálogo. ¿Ya? Juan David. Profe, Sí, sí, sí. otra pregunta, como usted dice, la conclusión, ¿uno cierra como con el punto de vista de uno o ya como más subjetivo hacia como el lector? Claro, lo que pasa es que al final lo que tú tienes que hacer, mira, ahí vamos a ver algunas partes de la conclusión en un ensayo, pero normalmente lo que tú haces es plantear tu conclusión desde tu punto de vista y manifestar, ya sea abiertamente o implícitamente, que tu tesis está comprobada y que tú, en cierto modo, tienes la razón. Pero siempre dejas un espacio abierto para que el lector quizás pueda seguir con el tema. ¿Ya? Esa es como la dinámica de la conclusión en un ensayo. Profesor, ¿usted iba a decir algo? Sí, es que a propósito de eso, de la controversia que tú nombras, de cómo mantener la atención, eso también es una herramienta muy potente a la hora de ustedes hacer clases. Ya sea en el inicio de la clase o en alguno de estos momentos, cómo ustedes pueden captar la atención con una pequeña controversia o una pregunta desafiante, cosa que el estudiante le llame la atención y se sienta desafiado, ¿ya? O sea, no solamente es para un ensayo, sino que se puede usar en distintos momentos de sus clases también. Efectivamente. Efectivamente. Otra característica, no pretende ser exhaustivo. Aquí volvemos a repetir lo que ya habíamos mencionado, es decir, un ensayo no va a agotar un tema, no va a abordar todos los temas, no va a abordar un todo, sino que lo que va a hacer, en cierto modo, es tomar una partícula, digamos, de ese gran tema y abordarlo y desarrollarlo. Recordemos que normalmente cuando yo hago escritos, hago investigación, hago diferentes tipos de escritura en educación superior, mis objetivos tienen que ser como bien aterrizados. Yo no puedo pretender cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar una pequeña parte de ese tema y poder profundizar. Pero no pretende agotarlo, no pretende ser exhaustivo, se trabaja desde el punto de vista de la reflexión, del análisis, pero tampoco vamos a llenar 15, 20, 30 páginas de pura información. Por eso hay que poner ojo en eso y inmediatamente les recuerdo eso. En un ensayo predomina la reflexión por sobre la información. Por lo tanto, es importante que hayan citas, hayan sustentos, pero que se privilegie siempre la reflexión por parte del ensayista. ¿Ya? Por eso, en este caso, pretende no ser exhaustivo. Otra característica también, las citas son útiles si sirven para lo que quiere comunicar el ensayista. Obviamente las citas son útiles en la medida en que van a servir de sustento. Es decir, no lo digo yo, lo dijo tal autor en un estudio realizado según el Ministerio de Educación, y ahí yo puedo tomar una cita y contraargumentarla. Es decir, yo puedo tomar una cita y no necesariamente estar de acuerdo con ella, yo puedo estar en contra de esa cita y generarla como un contraargumento. Como dijo el ministro tanto, el año tanto, y esto no, estoy en contra de esto por tal motivo, entonces yo lo tomo como un contraargumento. Entonces, para eso nos van a servir las citas porque son útiles para lo que queremos comunicar. Y abajo hay una cita, dice: el ensayista reflexiona sobre el presente apoyado en la sólida base del pasado, que tiene que ver con la investigación, con lo que se ha dicho sobre el tema, y con el implícito deseo de anticipar el futuro por medio de la comprensión del momento actual. Es decir, de cómo a través de lo que yo estoy hablando en el presente
tomo sustentos del pasado, de lo que se haya dicho sobre ese tema, y me proyecto al futuro para hacer un aporte con respecto a lo que estoy diciendo. Ya, sigamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? Parece que no. Ya. Si no me interrumpen. Algunas otras características del ensayo. Dice, aunque no tiene una extensión obligatoria, los ensayos suelen ser breves y amenos. Entendamos la brevedad, me imagino que el profesor le va a dar una extensión. Cuando hablamos de breve, no estamos hablando de un libro, de un artículo de 30, 50 páginas, estamos hablando de textos breves. Breves y amenos, ¿ya? Pero tampoco hablemos de una plana, o sea, yo creo que hay que poner un orden en torno a lo que se pueda, de lo que se pida según la pauta. ¿Ya? La estructura de un ensayo es libre, aunque siempre debe contar con ciertas partes determinadas, que en este caso, tal como yo lo decía, es introducción, desarrollo, conclusión, o presentación del tema, desarrollo de los argumentos, conclusión. El ensayo es un texto completamente personal, es decir, que depende mayoritariamente de la opinión crítica del autor. El ensayo va dirigido a un público general, es decir, que no tiene que estar escrito para un grupo especializado. Eso es importante. En términos de esta dinámica, cuando nosotros hablamos de este público especializado o grupo especializado, no necesariamente yo estoy pensando en especialistas. Yo puedo hablarle a la gente en general, y esa gente en general, guardando la formalidad y el lenguaje técnico, yo puedo hacer que entienda lo que estoy diciendo. Dice también, voy a hacer una pequeña pausa porque mi perrito está encerrado en una pieza, vengo al pie. Ya, ahí sí, que se le cerró la puerta de una pieza y quedó encerrado. Ya, sigamos. Por lo tanto, cuando va dirigido a un público en general, no es necesario que yo sea especialista en un tema, sino que o que el lector sea un especialista. Yo puedo hacer que todos entiendan lo que estoy leyendo, digamos. A pesar de ser un texto personal y para el público en general, el ensayo debe ser riguroso. Riguroso significa que las fuentes de información sean fidedignas, confiables, pues la opinión del autor debe basarse en datos y argumentos analizables. Puedo analizar estadísticas, puedo hablar desde el punto de vista de organismos internacionales, puedo hablar desde el punto de vista de investigadores, puedo hablar del punto de vista de autores que se refieren al tema, pero y eso habla de que un texto va a ser o se caracterizará por ser riguroso. Eso es ser riguroso. Y el ensayo tiene esta particularidad. Ahora, con respecto en este caso a la estructura, como la tengo planteada acá, en estos elementos, determinamos que tiene una estructura básica, que es la introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión, referencias obviamente, y va a estar determinado primero, obviamente, por este título, que en este caso usted tiene que colocarle el nombre en la portada del ensayo. No le va a poner ensayo solo, sino que colóquele un título. Y ese título ya debe ser atractivo para la lectura. Como ya lo decíamos con el profesor hace un rato, podemos hablar de una pregunta, de un título desafiante, de algo un texto que sea muy particular y que genere esta atracción para la lectura. Posteriormente tenemos la introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. A partir de eso también, obviamente, mencionar al final las referencias bibliográficas que son fundamentales, porque eso va a permitir que el lector, si quiere seguir leyendo sobre el tema porque le interesó, va a recurrir a esas referencias bibliográficas que van a estar sustentadas en su trabajo. Ahora, vamos a ir viendo algunas características de la estructura. Es importante destacar que en un ensayo, no hay una separación por subtítulos. Esa es una gran particularidad que tiene, a menos que el docente o los docentes que le encarguen hacer un ensayo se lo piden así. Pero normalmente el ensayo es un texto que tiene portada con el título, los datos fundamentales que van en una portada. Página siguiente, comenzamos inmediatamente con introducción, desarrollo, conclusión. Es decir, no hay una separación en una página introducción, la segunda página desarrollo y la tercera página conclusión, sino que es un todo, ¿ya?
A menos que, insisto en esto, algún profesor les pida esa estructura, pero normalmente un ensayo original, como se escribe, nos lleva a separación de introducción, desarrollo, conclusión por separado, ¿ya? Por lo tanto, en general, eso tiene que ver con la estructura y de carácter deductiva, porque obviamente parte de lo general a lo más específico, como una pirámide invertida. Tenemos aquí, profundizando un poco en esto, la estructura del ensayo argumentativo. En la introducción podemos abordar la presentación del tema, un contexto, es decir, contextualizar el tema que yo estoy abordando, le tengo que dar un soporte, tiene que estar bajo un paraguas más amplio. Por lo tanto, yo tengo que partir normalmente con ese contexto y la presentación del tema. Algunos conceptos básicos, el planteamiento de la tesis y los objetivos de este ensayo. Eso normalmente queda en los primeros párrafos que son introductorios. Posteriormente, en el desarrollo o en el cuerpo del ensayo, lo que yo planteo ahí es como, abro comillas, tirar toda la carne a la parrilla, cierre comillas. Es decir, el planteamiento de los argumentos, contraargumentos, reflexión, citas, análisis, más reflexión. Es decir, todo va en el desarrollo, lo que tiene que ver con la fundamentación de lo que yo planteé como tesis en la introducción. Y finalmente, en la conclusión, la reflexión final, los aprendizajes, la comprobación de la tesis, que es importante destacar, de la comprobación de la tesis y de los objetivos, y las proyecciones. Yo les decía que el ensayo es de naturaleza libre, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es proyectar, puedo dejar el tema abierto. ¿Será necesario entonces cambiar este sistema por un sistema mucho más rápido, etcétera, etcétera? ¿O existe relación entre estos dos elementos? ¿O se está abordando este tema de manera correcta? Es decir, yo puedo dejar abierto a la reflexión posterior, a la proyección. Normalmente, en este tipo de trabajos escritos, al igual como en otros, en el área de la escritura académica, yo puedo hacer estas proyecciones dejando un poco una fisura para que una nueva voz pueda comenzar a escribir o pueda profundizar aún más con respecto al tema que ustedes plantearon. Por eso es un tema que no es exhaustivo, que no se agota, sino que yo toco ciertos elementos para dar espacio quizás a una proyección más adelante. Don Juan David, te interrumpo. Mira, lo que tú estás diciendo sobre la reflexión final, chiquillos, nuevamente es súper importante, no solamente para la producción del texto, sino que también para después su futuro desempeño profesional. ¿Por qué? Ustedes saben que a los profesores los evalúan, ¿cierto? Sobre todo si son municipales y ahora particulares sancionados. Y hay unos apartados en el portafolio que son justamente de la reflexión pedagógica, y ese proceso de reflexión en el portafolio ha ido sumando cada año más importancia. Por lo tanto, no se sorprendan ustedes si cuando ejerzan este apartado de reflexión va a tener mayor peso que a lo mejor el resto de los ítems del portafolio. Entonces, muy importante ir desarrollándolo. Muy bien, muy bien. Y sumando lo que dice el profesor también, es importante cuando ustedes rindan un cuarto año, me parece mucho, en el caso de ustedes, esta evaluación, esta como validación, esta prueba que tienen que dar, igual ahí tienen que hacer mucha reflexión pedagógica, por lo tanto, es muy importante que ustedes se acostumbren a ser docentes que reflexionen, por un lado, acerca del sistema educativo, y por otro lado, también reflexionar en torno a sus prácticas pedagógicas. Es decir, en la medida en que yo reflexione sobre prácticas pedagógicas, voy a ir mejorando. En la medida en que yo reflexione sobre el mundo, sobre el sistema educativo, voy a poder generar una transformación. Entonces, es importante que ustedes la reflexión la tomen como un elemento fundamental y sustantivo en sus prácticas, tanto de escritura, en sus prácticas, en sus escritos, en todo. La reflexión tiene que siempre estar, ¿ya? Ahora, el lenguaje del ensayista, ¿ya? Es decir, ¿cómo se comunica a partir de la escritura? El ensayo, como ya lo habíamos dicho, es un texto argumentativo, es decir, pretende convencer a un potencial lector. Es por esta razón que el lenguaje debe tener las siguientes características. Formalidad, obviamente, no es que si va a ser un texto libre, va a ser un texto informal. No, es formal. Estamos en un contexto académico, por lo tanto, la formalidad, el uso adecuado del lenguaje,
la utilización de recursos de escritura. Vamos a generar posteriormente a este taller, la próxima semana seguramente, un taller sobre microestructura, para ver algunos temas relacionados con referencia, conectores, algunos elementos ortográficos, para que ustedes puedan ir ahí sumándole más insumos a su escrito. Entonces es importante la formalidad con respecto a eso. Otro elemento, el carácter dialógico, que ya lo habíamos consultado, lo habíamos planteado, perdón, se había planteado también, por medio de recursos lingüísticos como las preguntas retóricas, que había mencionado su compañera hace un rato atrás, es decir, preguntas que no generen una respuesta inmediata, pero sí una reflexión, o enunciados o títulos desafiantes, o un sentido del texto que normalmente, que tenga el lector, desde principio a fin, totalmente concentrado en la lectura. ¿Ya? Eso es un carácter dialógico, digamos. Carácter desafiante también, es decir, desafiar al lector. Creatividad, es decir, debe ser un texto creativo y que no se entienda creativo por algo que uno le va a colocar dibujito o cosas, que es un concepto que culturalmente tenemos por creatividad, sino que creativo es porque el tema va a ser interesante y usted le va a dar un sentido interesante también en el tratamiento de las ideas. Generar la reflexión en el lector. ¿Ya? Generar una reflexión en el lector. Eso es lo importante, un punto de vista. El lector va a decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, es importante la reflexión, como ya lo habíamos mencionado, el profesor también lo había hecho presente en todo su proceso pedagógico. Y un elemento importante también tiene que ver con el proceso de la escritura. Yo creo que este recuadro en algún minuto lo conversamos hace un par de semestres atrás, que tiene que ver con la escritura, con los pasos, digamos, para escribir un texto. Y esto se denomina fase del proceso de escritura. Y esto es aplicable no solamente a este ensayo, sino que es aplicable a todo proceso en el cual yo tenga que escribir algo para la universidad, para una asignatura, para un ramo, ya sea en un ensayo, en un informe, en un pequeño texto, en todo elemento que involucre el desarrollo de la escritura, yo puedo aplicar este modelo denominado fase del proceso de escritura. Primero, lo importante es la planificación. Yo tengo que planificarme en torno a lo que voy a escribir. ¿Qué sucede hoy día o está sucediendo mucho por esta premura del tiempo? Y también obviamente por la carga académica que tienen los estudiantes y que tenemos todos en realidad, porque todos estamos en muchas cosas y eso hace que a veces no le dediquemos el tiempo que se merece un proceso de escritura. Y lo que hacemos es, tengo que entregar el ensayo el 15 de julio y el 14 de la tarde comienzo a escribir el ensayo. Y lo escribo como un enajenado, escribo, le pego alguna cita y digo, no, me quedo bueno, y lo transformo a PDF, lo envío. No hice ningún proceso de retroalimentación del texto, efectivamente pienso que está bien porque yo escribí, si yo lo escribí, si yo lo entiendo es porque está bien. Entonces, no hacemos este proceso de las fases. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo, porque estoy absolutamente voluntario con respecto a estas fases, es que usted parta haciendo una planificación. Primero, el profesor les va a dar un tema y usted tiene que planificarse en torno a ese tema. Primero planteando algunos objetivos de la escritura. ¿Para qué voy a escribir y qué quiero decir? Es lo primero. Yo puedo tener una hojita, un cuaderno. Yo soy más a la antigua, así que yo tengo un cuadernito donde voy anotando mis ideas. ¿Para quién se escribe? Aquí obviamente sabemos que hay una nota de por medio, sabemos que hay un profesor que va a evaluar, pero necesariamente cuando hablamos de escritura académica estamos hablando, y si tú dices siempre esa mirada, que usted está inserto en un mundo académico, hay un discurso académico, por lo tanto usted está escribiendo en la universidad. Por lo tanto usted está escribiendo ¿para quién? Para el mundo de la academia. Entonces, eso ya le implica ciertas características. Pensar, ¿qué voy a escribir? Ya tengo claro, ¿qué voy a escribir? ¿Para quién? Estoy hablando en el contexto de la educación superior. Por lo tanto, eso ya requiere ciertas exigencias que quizás en enseñanza media no eran tantas, quizás antiguamente menos eran. Entonces,
En ese sentido, yo tengo que pensar para quién se escribe. Después de eso yo genero ideas a desarrollar, hago consultas bibliográficas, y voy anotando ideas sueltas. Esto se llama también lluvia de ideas. Yo anoto todas las ideas que tengo sobre el tema. Y se me ocurre una idea, googleo el tema, googleo algunos artículos, busco libros, me meto a la biblioteca de la universidad a través de internet, a través de la página de la universidad, y voy buscando textos que me permitan ir profundizando, pero todavía ni siquiera he escrito nada, ni siquiera he escrito el título de mi ensayo, sino que estoy anotando todas las ideas sueltas, todo. Después yo lo que tengo, cuando tengo todas esas ideas listas, lo que hago es organizarlas. Organizarlas significa que le voy a dar una categorización. Puede ser a través de un esquema, esta idea va primero, esta va después, esta idea se parece mucho a la anterior, por lo tanto las voy a unir en una sola, esta no, esta la voy a sacar porque en realidad no sirve de nada, no habla nada, no está relacionada con el tema, y desde ahí cuando tengo todas mis ideas organizadas, comienzo recién a realizar el borrador apoyándome en lo planificado. Y ahí comienzo a redactar los párrafos con coherencia, ordenados con cohesión, utilizando todos los recursos escriturales que yo pueda tener y que he ido adquiriendo. Entonces ya tengo mi primer texto, es el borrador. Le pongo el título, borrador, está listo esto. Pero ahí no viene el proceso de entrega. Lo que tengo que ver ahí, tengo la alternativa y paso al tercero, que dice examinar. Evalúo el escrito en sus distintos niveles. Coherencia, cohesión, macroestructura, microestructura, reflexión. Aborda el tema, me perdí por el camino, perdí el objetivo, empecé hablando sobre un tema, terminé hablando de otro, lo vuelvo a releer. Y ahí es donde entramos a jugar, o entran a jugar otras personas, la retroalimentación. Me pueden enviar su trabajo, podemos buscar que alguien lo lea, que alguien le diga si esta idea se entiende, esta no, mejor esta parte, y desde ahí usted corrige, vuelve a planificar la escritura, toma en consideración los alcances que se le han hecho con respecto a lo que usted escribe, y desde ahí ya reescribe el texto final. Y ese texto final, ese sí usted lo puede transformar en PDF para que no se le desconfigure, ¡pum!, lo envió por correo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un proceso que tiene 4 pasos, pero nosotros a veces nos saltamos los 3 primeros y hacemos la escritura del texto final inmediatamente y enviamos, sin que alguien lo revise, sin que alguien... Ahora, no es necesario que lo retroalimente un docente, uno le puede pedir a alguien que está en la misma casa, oye, léeme esto por favor, mamá, papá, tío, tía, etc. ¿Me puede leer esto? ¿Sí que se entiende? Recuerden que el ensayo es para un público en general. Entonces esa persona lo va a leer y te va a decir, sí, mira, esta parte sí, está bien, se entiende, no se entiende, etc. Entonces, siempre tiene que haber un proceso de retroalimentación. Entonces, cuando sea profesor, también tiene que instar a sus estudiantes a que cuando escriban el texto, cuando desarrollen un material, cuando desarrollen una clase, tienen que generar esta retroalimentación. Y finalmente tiene ya, como les decía, este escrito corregido, lo envía y espera ahí cuando dice toda la suerte está echada, el nombre sea Dios, vamos a ver cómo nos va con respecto a la evaluación. Pero usted ya va a tener la tranquilidad que hizo todo un proceso de escritura, por lo tanto los errores deberían ser, o las inadecuaciones deberían estar mucho más reducidas que si usted no hubiese hecho ningún paso anterior. ¿Me entiende la idea? O sea, siempre va a ser mejor, va a ser bueno hacer el camino más largo, pensé que había algo más. Eso es por mi parte. No sé si ahora voy a dejar de presentar. Voy a dejar de compartir, digamos. Y para que me puedan ir haciendo preguntas. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, algo que ahí el profesor anotó el tema, el currículum de enseñanza básica de geografía, desarrolla el pensamiento geográfico en las niñas o niños, es un tema bastante crítico, ahí tienen bastante que abordar, tienen que irse al currículum, obviamente
Hay una buena pregunta, si se escribe en Sí. primera persona o tercera. Sí, Muy mira, buena pregunta. efectivamente es una excelente pregunta. Normalmente, esto queda a un doble criterio. Normalmente todos los textos que se escriben en educación superior son en tercera persona. ¿Ya? Es decir, en vez de decir yo creo, puedo decir se cree. O a partir del tema se puede establecer qué. Pero también va a depender, porque han habido casos donde el profesor pide que sea en primera persona. ¿Ya? Entonces, yo recomiendo siempre, por un tema de formalidad y para que usted se acostumbre a la escritura en educación superior, aunque usted lleva en tercer año, pero igual para que lo tenga en consideración, que el texto debe ser en tercera persona, a menos que el profesor les pida que sea en primera, pero normalmente se escribe en tercera, así que eso lo tienen que definir con su profesor. Sí, no, en tercera persona. Tercera persona. De hecho, eso es muy importante y yo también se lo voy a comunicar al profesor Patricio, que también les pidió un ensayo en otro ramo, para que así vayamos hablando un mismo lenguaje. Exactamente. Y no provoquemos doble discurso. Claro, efectivamente, eso es bueno porque no se generan dobles lecturas, se unifican los criterios y así el estudiante no se confunde, digamos. Eso es, profesor, estimado profesor, no sé si hay alguna otra pregunta. Camila dice que ya lo entregaron, ese ensayo. Ah, ya, bueno. ¿Y se los pidieron en primera o en tercera, Camila? No me acuerdo. Es Ya. que como que nunca tuvimos una clase así para que nos explicaran el ensayo. Ah, ya. Claro. Camila, Profe, dígame. yo quiero decir que el profesor Patricio realmente nunca especificó si era en primera o tercera persona y en la rúbrica que había creo que tampoco. Ah, ya, bueno. Pero lo importante normalmente es que un texto académico, ya sea informe, ensayo, artículo, siempre se genera desde la tercera persona gramatical por un tema de impersonalidad. El lenguaje académico en educación superior es impersonal, es decir, deja de lado un poco no la subjetividad, pero sí lo antojadizo, las opiniones que puedan surgir en torno a juicios de valor más que opiniones, más que comentarios. O sea, yo puedo opinar, yo puedo comentar, reflexionar, pero siempre desde esta impersonalidad que sea argumentada, que sea sustentada en recursos bibliográficos, que sea totalmente creíble y destacable en torno a lo que estoy diciendo, ¿ya? Así que eso ténganlo en consideración. Sí. También, chiquillos, antes que se me olvide, si bien es cierto, yo les recomendé varias lecturas, eso no quiere decir que ustedes puedan incluir otras, ¿ya? Las que ustedes quieran. Y de hecho, por ejemplo, en esas bibliografías que yo les recomendé, no hay nada que hable sobre el desarrollo profesional docente o el rol del docente en el aula. Y eso también es súper importante en esta discusión. Nosotros tenemos que siempre estar discutiendo nuestro rol profesional, ¿ya? Recuerden que el currículum, si bien es ley, y yo se lo he dicho varias ya, es un piso. Y nosotros como profesionales que somos, a partir de ese piso tenemos que tener la capacidad también de proponer cosas. ¿Cierto, profesor? Así es. ¿Ya? Así es, siempre no un paso olviden más eso. adelante. ¿Ya? Entonces, eso es importante en la discusión del ensayo. Se los tiro así como tips, ¿ya? Como un pequeño salvavidas. Es muy importante eso, porque ustedes van a ser profesionales. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de mirar un poquito más allá, o mucho más allá, ¿ya? Recuérdenlo, chiquillos. Así es. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Está la instancia abierta. Me imagino, profesor, que usted le va a entregar los plazos, le va a entregar todo lo que tenga que ver con... yo le podría aportar quizás con alguna rúbrica modelo para que usted lo pueda, o al menos que ya tenga su rúbrica lista. Sí, lo que pasa es que vamos a usar la misma rúbrica que usó el profesor Patricio, pero igual podríamos compartirla porque tal vez esa rúbrica que tú puedes compartir modelos se encaje más en este taller. Quizás la otra pauta, no sé, el profesor Patricio la elaboró considerando otras cuestiones, entonces tal vez esta pauta pueda ser más cómoda. Ya, pero para eso, chiquillos, es fundamental que ustedes vean también la pauta y no dejen toda la pega a mí de yo decidir cuál es. No sé si me explico. Claro, ¿Sí? sí, es importante.
Importante. Entonces, siguiendo con esa idea, lo que vamos a hacer yo a más tardar el viernes por la mañana, les voy a enviar una pauta que tengo yo, que hay, para que compare, quizá a lo mejor van a trabajar con la otra, no sé. Y a partir de eso, generar potenciales, dependiendo de la fecha de entrega, lo que es la retroalimentación. Claro. ¿Ya? Nosotros acordamos el 8 de julio entregarlo. Hay un tiempo ya, Sí. ya. Acordamos, pero de todas formas eso igual es conversable, si es que surge una necesidad. Y lo otro, Juan David, que yo le planteé a los chiquillos es que ellos podrían crear el documento en Google Docs y compartirlo, y mientras ellos vayan escribiendo, yo como profesor los puedo ir retroalimentando también. También es una alternativa. Entonces, igual. ¿Y cuándo veremos esa nueva pauta? Podríamos verlo en la próxima sesión, ¿cierto? Claro. El próximo miércoles a esta misma hora, entonces, ¿no? Para dejarlo programado al tiro. ¿Les parece, chiquillos? ¿El próximo miércoles a esta hora? Hablen ahora o callen para siempre. A mí me parece bien, no sé a los demás. Profe Juan David, Sí, sabe que a mí me complica el tema de las citas. ya. No sé si habrá algún documento o algo como para ir practicando eso. Ya, mira, lo que pasa es que nosotros como equipo de producción de texto nos hemos modernizado un poco, o postmodernizado, no sé en realidad cómo es la palabra, pero en realidad, y tenemos un canal de YouTube, ¿ya? Y para que nosotros igual hemos tenido que inventar nuevas estrategias, nos hicimos todo YouTube en el equipo de trabajo. Entonces, tenemos ahí, hay una cápsula que diseñó una profesora del área de humanidades del equipo, donde explica los aspectos generales de la norma APA, o norma APA 6. Obviamente sabemos que en octubre del año pasado salió la APA 7, pero obviamente todavía está en proceso de poder ver cuáles son las modificaciones. Entonces, lo que yo les podría enviar sería el link, ya a través del profesor, se lo envío por WhatsApp o de alguna forma, el link de ese video para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran. Ahora, la idea también es que quizás la próxima sesión reduzcamos un poco algunos otros conceptos y abordemos algunas ideas bien generales sobre norma APA para que no hayan inconvenientes, la forma de citar, en general, no sé si les parece. Sí. ¿Les parece, chiquillo, no? Mientras tanto, Karen Méndez pregunta si existe la posibilidad de que esa pauta modelo la pudieran conocer esta semana, como para compararla con la otra. Oye, hay muchos comentarios para abajo y no lo había visto, no me había actualizado. Ya, sí, perfecto. Mira, yo voy a tratar de hacer lo posible por enviarla mañana, hacer todo lo posible por enviártela, Cristian, mañana para que tú la puedas revisar y compartirla. Perfecto. ¿Ya? Sí, aquí ya la tienen con tiempo. Sí, yo se las comparto al correo y al WhatsApp. Tenemos ahora sí hay que ver bien que las pautas que yo tengo son netamente estructura. Ya, estructura, o sea, tema de contenido, ahí tendrías que verlo tú o agregarle algún ítem más a la rúbrica con respecto al contenido. Perfecto. ¿Ya? Sí, no hay problema, vamos a hacer un esfuerzo para que mañana yo pueda enviarles la pauta, digamos, para que la puedan mirar. Pero obviamente tienen que ya partir de la base que, como lo explicaba, hay una introducción, desarrollo, conclusión, no hay subtítulos entre medio, hay una reflexión, predomina la reflexión por sobre la información, hay el desarrollo de argumentos, etcétera. Para que ya partan más o menos, yo creo que deberían comenzar a ver, como ya les diste el tema, que empiecen a trabajar desde el punto de vista de este bosquejo de las ideas, de la organización, de la búsqueda bibliográfica. Claro. Eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando quiero escribir algo. Yo no puedo ponerme a escribir sin haber leído antes. Entonces, tengo que leer. Yo le recomiendo que ahora, de aquí a que esté la pauta, usted lea. Yo sé que igual tienen hartas cosas más, pero haga un tiempo. Eso que Juan David dice no es un detalle menor. ¿Eh? Los chiquillos ya sea cuando nunca han hecho ensayo o cuando ya tienen cierta experiencia en el ensayo, dejan la lectura para el final y eso es un gran error. O sea, lo primero es fundamental, primero es leer y después escribir. Claro. Ya, siempre tienen que leer primero. Es muy importante. Exactamente. Ya, entonces coordinamos para el próximo miércoles a las 15:30 horas. Ya. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Chiquillos.
Sí, profe Cristian, y con usted Dígame. nos veníamos el viernes. Viernes, ¿no? sí. El viernes a las 3:30 también, por los chicos que Ahí. tienen tapón. Esa ya va a ser una clase bien, quizás tengamos que hacerla en 2 tandas, porque va a ser una clase bien larga, porque tengo que tratar de abarcar mucho en harto tiempo. O tal vez yo pueda hacer a lo mejor un video con la segunda parte, pero eso va a depender de mi estado de salud, porque actualmente estoy con licencia médica, no debería estar trabajando, pero bueno, esto igual es importante. Ya, así que ahí lo vamos a ver, pero nos juntamos el viernes de 3:30 a 4:30, ¿les parece? Por Meet. ¿Sí? ¿Chiquillos? Sí, a mí por lo menos sí me parece. Ya. Profesor Juan David, una Dígame. consulta. ¿Te podrías, o sea, no sé si este Power ya está en plataforma o si lo podría subir si es que no está, o hacérselo llegar al... No está el Quedó Power, grabado. pero yo se lo puedo enviar al profesor para que lo suba Educa, o se Sí. lo envío por correo. Ya. Ya. Lo voy a hacer ahora ya, para que él lo pueda subir a Educa y ustedes tengan acceso a él. Además, recuerden que la clase está grabada, Gracias. entonces después se va a generar el link Ah, verdad. Claro, Ya. también esto está todo saliendo, está quedando grabado. para el mundo. Qué bueno que me acordaste para Sí. tener la grabación, si no va a salir. Sí, uno pasa eso. A mí me pasa que